Que la grabación. Bueno, vamos entonces a hablar del tema de funciones para iniciar esta parte, ¿no? Eh, el enfoque o sea, las funciones se pueden enfocar de dos formas. Desde el punto de vista conjuntista y desde el punto de vista del álgebra, ¿ya? El, el sentido conjuntista es importante porque va a permitir que ustedes entiendan más claramente cómo es que son las funciones y le va a permitir hacer también eh, el, un, un enfoque más hacia el análisis, que es la parte que importa. Y el del álgebra porque va a permitir hacer manipulaciones con las funciones. Es decir, que para poder abordar un curso de análisis de forma, digamos, formal y bien estructurado, hace falta conocer los dos enfoques, el enfoque conjuntista y el enfoque del álgebra. Entonces yo voy a tratar de, en eh, poco tiempo, tratar de enfocarlo de los dos puntos de vista. Eh, Cuando nosotros vimos el curso de lógica y teoría de conjunto, empezamos el tema de funciones hablando de lo que es una relación. Y sencillamente una relación no es otra cosa que asociar dos conjuntos, es decir, establecer una relación entre dos conjuntos. Si yo tengo un conjunto A y un conjunto B, una relación es asociar dos conjuntos. Por ejemplo, eh, yo se lo pongo siempre como un ejemplo bien sencillo. Si ustedes tienen, bueno, todos los estudiantes que trabajan, que estudian en el IFODOSU y las matrículas de cada uno de esos estudiantes. Entonces, lo que hace el IFOSO es que a cada estudiante le asigna una única matrícula, ¿ya? Entonces, eso es una relación. O supongamos que a un estudiante se le puede asignar un número telefónico, pero ya pudiéramos tener el caso de que tengamos estudiantes que tengan más de un número telefónico. Entonces, relaciones como esas, unas son funciones y otras no son funciones. Las dos son relaciones, pero unas son funciones y otras no son funciones. ¿Cuáles son funciones? La que le asigna a cada estudiante una matrícula, porque esa matrícula es única, no pueden haber dos estudiantes con la misma matrícula. Pero la relación que le asigna a un estudiante un número telefónico no es una función, ya que pudiera ser que algún estudiante estuviera asociado con dos o tres o cuatro o más números telefónicos. O sea, ese tipo de relaciones no son funciones. O sea, a mí en matemática o en general, cuando uno estudia el tema de funciones, interesa estudiar aquellas relaciones que son funciones. Entonces, para nosotros, de escribir una relación, sencillamente escribimos A relacionado con B. O sea, y ahí estamos definiendo una relación, donde la relación no tiene por qué estar descrita de forma precisa. Y además, una relación realmente es un conjunto y él es un subconjunto del producto cartesiano de A por B. Esto escrito en notación conjuntista, como les dije. Es decir, que una relación es sencillamente un conjunto de pares ordenados X, Y, donde X pertenece a A y Y pertenece a B. ¿Ya? Eso es una relación. Ahora, ¿cuándo esa relación se convierte en función? Cuando satisface una regla primordial en, en el concepto de función. Y es que una relación se convierte en una función si para todo X que está en A existe un único Y que está en B, tal que F, que es la relación asociado a X, es igual a Y. ¿Ya? Es decir, algo que nosotros llamamos una función es sencillamente
algo que satisface eso, que es único, que no pueden existir dos o tres valores que estén asociados a X. ¿Ya? Entonces, eh, ahora pudieran existir varios valores de A que estuvieran relacionados con X. Es decir, yo pudiera tener una función de esta manera. Supongamos que aquí tengo un conjunto finito A y un conjunto B. Tengo, pongamos X, Y, Z y W. Y aquí tengo X, vamos a llamarlo aquí A y B. Cuando decimos que es una función, quiere decir que a cada valor que está en A le voy a asignar un valor en B. O sea, pudiera ocurrir esto. Sencillamente así y así. Es decir, que no importa que un mismo valor de A esté asociado a, o sea, que dos valores distintos de A estén asociados a un mismo valor en B. Eso no importa, eso sigue siendo una función. Lo que no puede ocurrir es que un valor de A esté asociado a dos valores de B al mismo tiempo. O sea, lo contrario sí puede ocurrir, pero es que un valor de A esté asociado dos veces con un valor de B no puede ocurrir. Entonces, las funciones en realidad lo que hacen es eso. O sea, es una relación que satisface esto que está acá. Ahora, dentro de las relaciones existen dos conceptos que van a ser fundamentales, o dentro de las funciones, existen dos conceptos que van a ser fundamentales de aquí en adelante, y es lo que conocemos como el dominio y la imagen, que comúnmente eh, en, en los libros de cálculo llaman el rango. O sea, esos dos conjuntos, desde el punto de vista de las funciones, van a jugar un papel primordial. Primero, porque en la notación matemática de funciones, nosotros cada vez que establecemos una función, bueno, eso no lo dije, pero para definir una función o para que una función esté bien definida, se necesitan tres aspectos. El primero, eh, que se debe dejar por especificado el dominio de la relación o el dominio de la función. Es decir, se debe dejar bien claro quién es el dominio. Otro de los aspectos que se debe dejar bien claro quién es el codominio de la función. Y por último, la regla de correspondencia. Es decir, que cada vez que yo defina una función f que va de A en B, además de decir eso, tengo que decir quién es la regla de correspondencia. Es decir, a cada x de A, quién le va a asignar X. Es decir, cómo yo voy a poder construir el valor Y a partir de X. Entonces, eso tiene que ser siempre claro. Donde a A se le llama el dominio de la función, a B se le llama el codominio, que no es lo mismo que no es lo mismo que la imagen o el rango, y a un conjunto que vamos a anotar como f de B, que ese sí es la imagen o rango de la función. Es decir, que cada vez que nosotros tenemos una función, debemos tener bien claro quién es el dominio, quién es el codominio y quién es la imagen. Donde, perdón, este no es B aquí, esto es A.
donde se satisface una relación muy importante, y es que la imagen de A sencillamente es un subconjunto de B. Ahora, ¿cómo explicamos todo eso que está allí? O sea, toda esa es la teoría, ¿cómo nosotros podemos ver eso? Bueno, vamos a empezar a ver con una función sencilla. Por ejemplo, supongamos que f va de los naturales en los naturales. Que a cada número natural le voy a asignar este número, n más 1. Es decir, aquí claramente el dominio de la función nos está diciendo que son los números naturales. El codominio siguen siendo los números naturales. La regla de correspondencia es sencillamente f aplicado a n igual n más 1. Es decir, que aquí tenemos una función que está bien definida, porque estamos dando la regla de correspondencia, el dominio y el codominio. Ahora, dentro de esa regla de correspondencia, a nosotros nos interesa saber quién es la imagen. Es decir, cómo podemos determinar la imagen. Bueno, en este caso es muy sencillo determinarlo. ¿Por qué? Bueno, si recordamos un poco, nosotros, los naturales, ¿quién es el conjunto de los números naturales? Vamos a ver si lo recuerdo. Todos los positivos. Todos los positivos, ¿qué es eso? ¿Quién te enseñó eso? Los números positivos. ¿Quién te enseñó eso, que los naturales son números positivos? ¿Quiénes son los números naturales, Miriam? ¿Mm? Ay, Dios. Es que es más fácil decir que son todos los positivos. No, es que eso no es la definición de los números naturales. Sabrina, ¿quiénes son los números naturales? Sabrina, Dígame. ¿quiénes son los números naturales? ¿Quién es el conjunto de los números naturales? Lo mismo que dijo, mira, para los enteros. Lo mismo que dijo Miriam, pero los enteros, no. Pareciera que no le hubiese dado clase nunca. Los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. ¿Ya? Esos son los números naturales. No es ni los positivos ni nada, porque los números naturales no tienen signo. ¿Ya? Ni los enteros se definen a partir de y los enteros se definen a partir de los naturales. Es decir, que yo tengo que conocer primero los naturales para poder definir los enteros. Entonces no podemos hablar de que los naturales son los enteros positivos. ¿Ya? Sencillamente los naturales son eso. Okay. Entonces, cuando yo trato de aplicarle la regla de correspondencia a cada uno de esos números, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Bueno, primero obtengo lo que es lo que se llama la imagen. ¿Y quién es la imagen del conjunto de los números naturales? A través de esa regla de correspondencia. Bueno, cuando se lo aplico al 1, ¿a dónde va a dar? ¿Mm? Cuando le Repítalo. aplico la regla de correspondencia al 1, ¿a qué número va a parar eso? A tus 2. Un 2. Y el 2, a 3. 3. y así sucesivamente, el 3 al 4, el 4 al 5, y así podemos continuar. Es decir, que si se fijan claramente, aquí está dando casi el mismo conjunto de los naturales
excepto un número, y es el 1, ¿correcto? Y entonces esto claramente, la imagen de los naturales a través de F es ¿quién? Es un subconjunto de los números naturales, que era lo que yo les había dicho anteriormente. La imagen de los naturales con esa regla de correspondencia sencillamente es un subconjunto de los números naturales. Hay casos donde esa imagen puede coincidir con el codominio, pero la imagen tenga que tener en cuenta que no es lo mismo que el codominio, son dos cosas distintas. ¿Ya? ¿Y por qué se le llama a este conjunto imagen? Porque en realidad ese conjunto, además de ser la imagen, determina lo que es el gráfico de la función. ¿Ya? Dicho de forma breve, el gráfico de la función es un conjunto de pares ordenados XY, tales que F aplicado a X sea igual a Y. Eso es lo que determina el gráfico de la función. En este caso que nosotros tenemos de este ejemplo, nuestro gráfico, ¿quién va a ser? Bueno, va a ser el conjunto de todos los pares n, n más 1, con n un número natural. ¿Y por qué va a ser el par n, n más 1? Bueno, pues sencillamente porque la primera coordenada corresponde a n, al número natural n, y la segunda coordenada es lo que se obtiene a partir de la relación, es decir, n más 1. Entonces, ese va a ser ese conjunto, el conjunto n más 1. Si a mí me pidiesen que hiciera un gráfico de esta función, entonces yo lo que tendría sencillamente es que empezar a ver cómo se comporta esta función. Pues para n igual 1 me da 2, es decir, 1, tengo 2 acá, es decir, este punto. Para n igual 2 me da 3, entonces tengo n y tengo 3, este otro punto. Y entonces así sucesivamente vamos a ir dando cuenta que ese gráfico de esa función son puntos que van en esa dirección. Ahora, ¿por qué no uno esos puntos en este caso? En este caso no puedo unir los puntos porque entre 1 y 2 no hay nadie. En los números naturales no existe un número comprendido entre ningún par de números naturales consecutivos. Por lo tanto, el gráfico sencillamente solamente son los puntos. Hay casos donde yo sí voy a poder unir esos puntos, pero ese es el caso de que yo tenga que sean continuos, que los números que yo estoy tomando sean continuos en el eje. Pero en este caso, el gráfico de la función sencillamente consta de esos puntos. Por ejemplo, tenemos esa función. Una función que claramente su dominio son todos los reales, su codominio son todos los reales, y su regla de correspondencia es f de x igual a x cuadrado. Ahora, algo que me interesa a mí de esa función es saber quién es su imagen. Pues para conocer quién es su imagen, falta conocer cómo se comporta x cuadrado cuando tomo un valor x. Bueno, x cuadrado, si yo tomo x positivo, mayor o igual que 0, ¿cómo es x cuadrado? Bueno, sencillamente es mayor o igual que 0 también. Y si tomo x negativo, menor que 0, ¿cómo se comporta la función x cuadrado? Bueno, x cuadrado también se transforma en x mayor que 0. Entonces, de los dos casos, nos estamos viendo que no importa quién sea el valor positivo, si el valor es positivo o valor negativo, el resultado siempre es un número
o mayor que 0 o igual a 0. Por lo tanto, la imagen de R en este caso me dice que son todos los números que van desde 0 hacia más infinito, es decir, el intervalo que va de 0 a más infinito. Y eso es lo que nosotros conocemos como la imagen o como el rango de la función. Esas cosas es importante que las vayamos conociendo, que las vayan conociendo, porque eso va a determinar cómo se va a comportar la función y cómo yo voy a poder empezar a construir un gráfico. Si yo quisiera construir el gráfico de esa función, pues escrito de forma de conjunto sería sencillamente el gráfico de todos los pares ordenados de esta manera. Son los pares x cuadrado. Es decir, que yo pudiera establecer un gráfico de la siguiente forma. Bueno, como aquí en la recta real hay infinitos números de x, es decir, el dominio son todos los reales, yo voy a tomar ciertos representantes sobre el eje x para que me permitan a mí construir el gráfico. Entonces, si voy a tomar unos representantes, yo hago una lista de quiénes son los valores que yo voy a tomar. Y digo, bueno, como está en todos los reales, yo voy a tomar unos que estén a la derecha del 0 y unos que estén a la izquierda del 0. Por ejemplo, pudiéramos tomar menos 2, menos 1, que están a la izquierda del 0. Pudiéramos tomar incluso el mismo 0 y tomamos uno que estén a la derecha del 0. 1 y 2. ¿Por qué tomamos eso y no tomamos un medio, un tercio, menos un medio, menos un tercio? Bueno, porque la necesidad no amerita que nos compliquemos las cosas. Entonces, la idea es hacerlo de la manera más fácil, más sencilla. Entonces, cuando yo evalúo el menos 2 en la función, es decir, el par menos 2 al cuadrado sería 4. Menos 1 al cuadrado, 1, 0 al cuadrado, 0, 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4. Entonces yo sencillamente, como ya yo sé que el rango o la imagen va de 0 a más infinito, yo no me preocupo en ubicar los puntos debajo del 0, sino solamente debajo, sobre el 0. Entonces podríamos tomar aquí 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Entonces menos 2, 4. Pongo por aquí menos 1, menos 2, 1, 2. Menos 2, 4. Estaríamos en este punto. Menos 1, 2, 1. Estaríamos en este punto. El 0, 0. El 1, 1. Y el 2, 4. Ahora, estos puntos, si en X, si es continuo, el dominio es continuo en X, es decir, que entre menos 1 y 1 también hay un punto. Entonces, aquí sí voy a poder hacer una línea que una todos esos puntos. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos el gráfico de la función. Entonces, tenemos casos donde la línea no tiene por qué ser continua y casos donde la línea sí es continua. ¿Ya? Entonces, en este caso, la línea sí puede ser una línea continua que va sobre todo el eje real. En el caso anterior, no necesariamente esa línea tendría que ser continua. Bien. Ahora, para seguir con el tema de funciones, hace falta clasificar las funciones. Es decir, las funciones se clasifican. Y las funciones las vamos a clasificar de acuerdo a una cierta característica que ellas cumplan. Entonces, la clasificación de las funciones se pueden dar a través de tres tipos. Unas que llamamos inyectivas, otras que llamamos sobreyectivas y por último, unas que llamamos biyectivas. Ahora, cada una de esas funciones tiene una característica en particular. ¿Cuál característica en particular cumple? Bueno,
las funciones que son inyectivas son funciones, o sea f, una función que va de a en b, se dice que f es inyectiva si para x1 y y1, perdón, x1 y x2 que pertenecen a con x1 distinto de x2, entonces f de x1 es distinto a f de x2. Es decir, aquí no estamos asegurando que si nosotros tomamos dos elementos distintos, ellos no vayan a parar a elementos que son iguales. Es decir, que tienen que ir a elementos distintos. Y en una función que satisface eso se le dice que es una función que es inyectiva. ¿Ya? Es decir, una función que tenga esa característica es una función inyectiva. Por ejemplo, la función o la regla de correspondencia x más 5, definida de los reales en los reales. Esa será una función inyectiva. Bueno, para comprobar que esa es una función inyectiva, nosotros tenemos que ver que si tomamos dos elementos distintos de R, ellos van a parar a través de F a dos elementos distintos también en R. Entonces, para eso, utilizar la definición como tal, como está allí, a veces puede ser complicado, porque nosotros sabemos trabajar con igualdad, con desigualdad, pero no sabemos trabajar con negaciones. Es decir, aquí tenemos negaciones de dos hechos. Entonces, para ello se utiliza una definición equivalente a esa que está allí. Y es la siguiente. Se dice que f es inyectiva si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Es decir, aquí lo que estamos tomando es la negación de la definición de inyectividad. Y como estamos negando, nosotros de lógica sabemos que si P implica Q, o entonces de ella sale una proposición equivalente que es no Q implica no P, ¿ya? Que eso se llama la contrapositiva. Entonces, yo lo que tenía aquí era que si x1 era distinto de x2, ese sería P, x1 distinto de x2, y Q era, eso implicaba que f de x1 era distinto de f de x2. ¿Ya? Entonces, la contrapositiva a eso, lo que dice es que si negar que f de x1 sea distinto de f de x2, es decir, que f de x1 es igual a f de x2, implica que x1 sería igual a x2. ¿Ya? Eso es sencillamente lo que estamos aplicando. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esa definición en ese ejemplo? Pues de la siguiente manera. Supongamos que f de A es igual a f de B, con A y B números reales. ¿Quién es f de A? Bueno, f de A sencillamente es en la función f sustituir x por A, es decir, A más 5. Y eso tiene que ser igual a f de B, es decir, que en la función f voy a sustituir x por b, es decir, b más 5. Y de aquí yo tengo que utilizar operaciones algebraicas de tal manera de concluir
lo que yo quiero es que A sea igual a B. Pero en este caso es muy sencillo porque sencillamente sería restar menos 5 a ambos lados de la ecuación. Y cuando yo resto menos 5 a ambos lados de la ecuación, lo que obtengo es que A es igual a B. Entonces, en este caso tengo una función que es inyectiva. ¿Ya? Entonces esa función es inyectiva. Pero ojo, que la inyectividad no depende de la regla de correspondencia. En este caso tuvimos esta regla de correspondencia. Pero la inyectividad no depende de la regla de correspondencia. Por ejemplo, supongan que tenga esta relación y tengo f que va de los naturales en los naturales. Me gustaría saber si es inyectiva. La pregunta ¿es inyectiva? Pues para ver si es inyectiva voy a utilizar el mismo hecho que dije ahorita, que si tomo f de n igual a f de m, entonces tengo que concluir que n es igual a m, si es inyectiva. Bueno, si f de n es igual a f de m, quiere decir que n al cuadrado será igual a m al cuadrado. Y en ese caso, ¿qué tengo? Bueno, lo que tengo es que n cuadrado menos m cuadrado es igual a 0. Y utilizando factorización o diferencia de cuadrados, tengo que n más m por n menos m es igual a 0. Es decir, tengo un producto de dos números que me da 0. Y entonces ahí tendría dos casos. Tengo el primer caso que m más n sea 0, vamos a escribirlo así, que n menos m sea igual a 0, es mi primer caso. Y el segundo caso sería que n más m es igual a 0. En el primer caso, de aquí sale que n es igual a m, despejando, y entonces no tengo nada que probar. De ahí acabo de demostrar que si eso ocurre, la función es inyectiva. Y en el segundo caso, ¿qué me quedaría? Bueno, me quedaría que n es igual a menos m. Pero como yo estoy trabajando en los naturales, n y m son todos mayores o iguales que 0. Por lo tanto, este n igual menos m solamente ocurre cuando n es igual a m igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso también se satisface que n es igual a m y por lo tanto la función es inyectiva en ambos casos. ¿De cierto? Es decir, que si yo tengo una función f de x igual a x cuadrado de los naturales en los naturales, esa función es inyectiva. Pero ¿qué pasa si yo ahora en vez de poner los naturales, coloco aquí los reales y aquí los reales? Bueno, en ese caso tengo exactamente el mismo razonamiento, tengo n cuadrado igual a m cuadrado, tengo el mismo primer caso, se satisface, pero en el segundo caso no, porque en el segundo caso sí puede ocurrir que n sea igual a menos m. Por ejemplo, 5 y n igual 5 y m igual a menos 5. Cuando eso es así, tengo que n es igual a menos m, porque 5 es igual a menos 5, que es 5. Entonces tengo un caso donde n y m no tienen por qué ser el mismo. Entonces, por eso la función ya no es inyectiva aquí,
y no es inyectiva en general. Entonces tengo la misma regla de correspondencia con dos dominios distintos y en un caso es inyectiva y en otro caso no es inyectiva. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que la inyectividad depende mucho de no solamente la regla de correspondencia, sino también depende del dominio y del codominio donde nosotros estemos trabajando. Eh, Dime, Sabrina, que dice que te perdiste, no tienen por qué ser iguales para ser inyectivos. ¿Cómo es eso? ¿Ah, Sabrina? Disculpe, tuve que hacer algo. Así que No te entendí nada, pero bueno. Como dijiste disculpa, imagino que fue otra cosa. Ok, otro tipo de funciones es lo que son las funciones sobreyectivas. Y se dice entonces que una función f de a en b, que es sobreyectiva, si para todo y que pertenezca a b existe un x que pertenece a tal que se satisface que f de x es igual a y. Es decir, lo de sobreyectividad viene ahora del hecho contrario a lo que hemos hablado. Pongo el ejemplo para que entiendan lo que quiero decir con contrario. Cuando definimos una función, decíamos que para todo x en A existía un único y en B, tal que f de x sea igual a y. Es decir, nos asegurábamos que si yo tenía un x que estaba en el conjunto de partida o en el dominio, había una imagen que lo asociaba en el conjunto de llegada o en la imagen de f o lo que conocemos como el rango. Es decir, teníamos algo como esto. Si suponíamos que habían aquí tres elementos, que a este le asignaba uno acá, que a este le asignaba otro y que a este le asignaba otro. Es decir, que todos los elementos de A estaban asociados por lo menos con algún elemento de B. Y no me preocupaba si los elementos de B estaban todos asociados. Sencillamente, para definir una función, nosotros dijimos que era eso. Pero en el caso de la sobreyectividad, lo que se pide es que si yo tengo aquí A y aquí B, lo que se pide es que todos los elementos de B estén asociados por lo menos con algún elemento de A. ¿Ya? Tienen que estar asociados por lo menos con algún elemento de A. Entonces, la sobreyectividad, lo que nos interesa es exactamente, uy, borré lo que no era, es eso. Es decir, voy a volver a escribir lo que es sobreyectivo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder verificar que una función es sobreyectiva? Por ejemplo, bueno, de la siguiente manera. Vamos a ver.
Em, no, vamos a ver, pensar. Vamos a verificar que esa función es sobreyectiva. Para verificar que esa función es sobreyectiva, lo que tenemos que ver que para todo y en los racionales existe un x en los racionales tal que f de x es igual a y. Bueno, vamos a verificar que eso en realidad es cierto. ¿Cómo vamos a verificar eso? Bueno, yo quiero hallar ese valor de y, el cual me satisface esa ecuación que está allí. Es decir, yo tengo 3x menos 7 igual y. Esa es la relación que tengo. Yo necesito hallar ese x, porque me dice que para todo y siempre existe un x. Yo quiero hallar el valor de x. ¿De qué manera voy a hallar el valor de x en esta ecuación? Despejando x. Es decir, yo tengo que despejar x, sería 3x es igual a y más 7, y luego x es igual a y más 7 sobre 3. Ok, ya yo conseguí el x. Ahora que conseguí x, yo debo sustituirlo en la regla de correspondencia y ver que satisface esta ecuación que está aquí. Entonces, bueno, ¿quién es f de ese x? Es decir, de y más 7 sobre 3. Bueno, la regla de correspondencia dice que al valor que esté allí lo multiplico por 3 y le resto 7. Se multiplicaría por 3 de ese valor y le resto 7. Y resuelvo. Aquí me quedaría este 3 con este 3 se cancelaría, me quedaría y más 7 menos 7. El 7 con el 7 se cancelaría y me quedaría y. Es decir, estoy verificando que se satisface esa relación. Como se satisface esa relación, el x que yo conseguí es el que ando buscando y por lo tanto la función f de x igual a y se satisface y es sobreyectiva. ¿Ya? En otras palabras, si yo quiero verificar que una función es sobreyectiva, lo que tengo que resolver la ecuación que me da la regla de correspondencia, es decir, despejar x de esa relación y de luego verificar que eso se cumple. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo esa regla de correspondencia y esa función. Yo quiero verificar que ella es sobreyectiva. Entonces, si eso ocurre, quiere decir que para todo y que está en los reales, existe un x en los reales tal que f de x es igual a y. Entonces, bien, si quiero verificar esto, lo que tengo es que tratar de resolver esta ecuación.
¿Y cómo voy a tratar de resolver esa ecuación? Haciendo manipulaciones algebraicas. Es decir, debo despejar x de esa ecuación, entonces debo hacer manipulaciones algebraicas. Es decir, yo pongo y por x más 5 igual a x menos 3. Trato de resolver yx más 5y igual a x menos 3. Agrupo los x de un lado y los que tengan y del otro. Sería yx menos x es igual a menos 3 menos 5y. Saco factor común x acá. Me quedaría y menos 1 igual a menos 3 menos 5y. Y x es igual a menos 3 menos 5y sobre y menos 1. Ese es el candidato a ver ahora si satisface la ecuación f de x igual a y. Entonces, sería f de menos 3 menos 5y sobre y menos 1. ¿Qué es lo que voy a hacer allí? Bueno, donde esté x en la ecuación voy a colocar ese valor. Y ahora resuelvo utilizando manipulación algebraica, es decir, sumo arriba y sumo abajo y después divido. Y lo que van a obtener es algo como esto. Voy a borrar esto que está aquí. Y me quedaría menos 3 menos 5y menos 3 que multiplica y menos 1 sobre y menos 1. Y abajo me queda menos 3 menos 5y más 5 que multiplica y menos 1 sobre y menos 1. Estos dos factores los puedo cancelar y lo que tengo en realidad arriba es menos 3 menos 5y menos 3y más 3 y abajo tengo menos 3 menos 5y más 5y menos 5. ¿Ya? Arriba el 3 con el 3 se cancelan y menos 5 menos 3y sería menos 8y. Y abajo 5y con 5y se cancela y me quedaría menos 8. Menos con menos se cancela, 8 con 8 se cancelan y me queda y. Es decir, que se satisface la relación esta que está acá y por lo tanto esa función es sobreyectiva. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Bien, entonces ahora faltaría definir lo que es una función biyectiva. Entonces, si f es una función que va de a en b, se dice que f es biyectiva si y solo si f es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, las funciones biyectivas, digamos que son de lo más sencillo que tenemos porque ya solamente debemos verificar dos cosas, que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. Entonces, un ejemplo
de una función biyectiva, creo que es la que teníamos anteriormente. F de R en R. Ah, bueno, perdón. Creo que era así, sí. No, mejor así. Esta es la que tenía anteriormente, creo, si mal no recuerdo. X menos 3 sobre X menos 5. O sea, eh, lo que se estila cuando se pide que una función es biyectiva, comprobar que sea biyectiva, es primero determinar el dominio, la imagen y si es biyectiva. Es decir, este es un ejemplo donde vamos a tener que ahora ya no nos dan el dominio, no nos dan la imagen, sino sencillamente que nosotros debemos decir quién es el dominio, quién es la imagen, para ver si la función es biyectiva o no. Entonces, en ese caso tenemos, lo primero que debemos hacer es saber quién es el dominio. Oh, me quedé sin lápiz. Ya va un momento. Espérame aquí un momentico, ya vengo. Ok, ya estoy acá. Entonces, lo primero, como les decía, que debemos determinar quién es el dominio. Entonces, para determinar quién es el dominio, nosotros tenemos que saber cuáles son todos los valores que tienen imágenes del otro lado, es decir, en el conjunto eh, de, en la imagen. Es decir, qué valores yo puedo introducir en X para que esa función tenga una imagen. Y nosotros sabemos de álgebra que esos van a ser todos los valores excepto cuando el denominador se haga cero. Es decir, que el dominio de esa función es el conjunto de todos los X tales que X más 5 sea distinto de cero. ¿Ya? Es decir, todos esos valores van a tener una imagen. No me importa el numerador, pero todos esos valores van a tener una imagen. Pero esto es equivalente a describir el conjunto de todos los X
que está en R, en realidad, tales que, bueno, lo mismo, iba a escribir lo mismo. ¿Qué valores anulan a esta ecuación? X más 5 igual 0 y distinto de 0, solamente 5. Entonces, aquí yo voy a escribir que esos son todos los reales menos el 5. Entonces, mi dominio sencillamente va a ser ese conjunto. Para determinar el rango, primero tengo que determinar la imagen de este conjunto. Es decir, yo quiero saber quién es la imagen de F. Pues, para hallar la imagen de esa F, hay un truco o una forma de hacerlo, que es primero determinando si es sobreyectiva. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar la imagen para cuando determinemos la sobreyectividad de la función. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar si es inyectiva, es decir, que si F de A es igual a F de B, entonces A es igual a B. Esa es la primera cosa que vamos a hacer, que es la inyectividad. Entonces tendríamos A menos 3 sobre A más 5 igual a B menos 3 sobre B más 5. Y tratamos de resolver esto, es decir, A menos 3 por B más 5 igual a B menos 3 por A más 5. Entonces, cuando hacemos eso, lo que nos queda es AB menos 3B más 5A menos 15. Y del otro lado me queda AB menos 3A más 5B menos 15. Entonces, de esa ecuación podemos empezar a cancelar algunos términos, por ejemplo, este término con este, y este que está acá con este que está acá. Y me queda menos 3B más 5A igual a menos 3A más 5B. Y aquí lo que hago es agrupar términos semejantes de un mismo lado, que sería menos 3B menos 5B igual a menos 3A menos 5A, y de ahí automáticamente sale que A es igual a B, que me quedaría menos 8B menos 8A, cancelo el menos 8 con el menos 8 y me queda que A es igual a B. O sea, por lo tanto la función es inyectiva. O sea, ya pudimos verificar que la función es inyectiva. Ahora, para verificar si es sobreyectiva, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente, que para todo y en B, que no sabemos quién es B, existe un X en A tal que se satisface que f de X es igual a Y. Entonces, bien, yo tengo que resolver la ecuación Y igual X menos 3 sobre X más 5, que ya ahorita lo hicimos, y nos quedó X igual menos 3 menos 5Y sobre Y menos 1. Y además verificamos que era sobreyectiva, es decir, que ya sabemos que es sobreyectiva. Ahora, la imagen de F va a ser el dominio de esta nueva función que yo tengo acá, dada por esta relación. ¿Por qué eso? Porque resulta que ya la función es inyectiva,
ya es sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva. Y como es biyectiva, existe una función, o sea, que sea biyectiva lo que quiere decir es que hay una función que va de A en B y hay una función que va de B en A. Es decir, que si yo digo quién es el dominio de la función que va de B en A, estoy dando la imagen de F. Y el dominio de esta función, o el dominio, digamos, sí, llamemos esta función G de Y. El dominio de la función G, ¿quién es? Bueno, va a ser todos los reales menos el 1. ¿Ya? Entonces, ese es el dominio de la función Y. Por lo tanto, la imagen de Y es exactamente esa que está allí. Es decir, es los reales menos el 1. Es decir, eso es una técnica que se utiliza en cálculo para no complicar cómo calcular la imagen. Porque la verdadera forma de calcular la imagen es de otra forma. ¿Ya? Es utilizando conjuntos, es decir, construyendo una desigualdad que va a terminar complicándolo mucho más. Pero como a nosotros lo que nos interesa es calcular, es decir, sería en un curso de cálculo, entonces sencillamente calculo la imagen de lo que obtengo cuando hago la sobreyectividad, y eso es ese dominio de esa función cuando hago la sobreyectividad, sencillamente es la imagen de f. Es decir, que yo en realidad tengo mi función inicial, era de los reales menos el 5 en los reales menos el 1. Y la función f de x igual a x menos 3 sobre x más 5 es una función que es biyectiva. ¿Ya? Eso es lo que yo termino obteniendo. Ahora, de aquí se desprende un teorema muy importante que relaciona las funciones biyectivas con una función que a nosotros nos interesa después calcular, que es el teorema de la función inversa. Y el teorema de la función inversa lo que dice es que si f es una función que va de A en B y f es biyectiva, entonces existe una función g de B en A tal que se satisface que f compuesta con g es igual a g compuesta con f y es igual a la función identidad. ¿Ya? Eso es lo que dice el teorema de la función inversa. Vamos a escribirlo como función, no como uno. La función identidad. En este caso, esta función que está acá es una función que es biyectiva, entonces satisface que hay una función que va de A en B, es decir, que va de R menos el 5 en R menos el 1, y entonces por lo tanto va a existir una función G, que es esta que está acá, que va ahora de R menos 1 en R menos 5, y que satisface que la composición es la función identidad. Entonces, eso es lo que hace que nosotros podamos calcular inversas. O sea, cada vez que yo tengo una función inyectiva, yo puedo calcular la inversa. ¿Quién es la inversa? La inversa es la función que se obtiene cuando se hace la verificación de la inyectividad. O sea, lo que quiere decir es que si yo tengo f de R menos 5 en R menos el 1, hay una función g
que va de R menos el 1 en R menos el 5, que satisface que F compuesta con G es igual a G compuesta con F y es igual a la identidad. ¿Ya? ¿Qué función era F? Bueno, F era la función x menos 3 sobre x más 5, y la función inversa o la función que yo ando buscando es G menos 3 menos 5y sobre y menos 1, y esa función G por lo general se le conoce como f a la menos 1 de y. ¿Ya? Y es lo que se conoce como la función inversa. ¿Sí? Ya no tengo que escribir G, sino que sencillamente escribo f a la menos 1. ¿Y cómo obtengo f a la menos 1? Lo obtengo una vez que aplico sobreyectividad, es decir, para demostrar la sobreyectividad, la función que se obtiene allí es la que es la función inversa. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Bueno, eso digamos que a grandes rasgos es lo que ustedes deberían dominar para un curso de cálculo, que es lo que ustedes están viendo, un curso de cálculo. Es decir, yo tengo que conocer bien las funciones. Ahora, hay muchísimas funciones eh, ya preestablecidas, prescritas, que sencillamente no hay que hacer mucho cálculo porque ya debemos conocerlas. Entonces, yo voy a tratar de hacer un, un resumen de todas esas funciones, es decir, cómo se comportan, cuáles son sus dominios, cuáles son sus rangos, para que sea más fácil a la hora de calcularlo. Entonces, por ejemplo, el primer tipo de funciones es la función constante. Las funciones constantes son las funciones f de x igual a, donde a es una constante. Su dominio bueno, podemos escribir así. F va de R en R. El dominio de esa función son todos los reales y la imagen es sencillamente solamente el valor A. ¿Ya? Es solamente el valor A. Es una función que no es inyectiva, es sobreyectiva y no es biyectiva porque ya no es inyectiva. Luego están lo que son las funciones lineales o también conocidas como funciones afines o afín. ¿Cuáles son las funciones lineales? Bueno, son las funciones de la forma f de x igual a x más b. Esas son las funciones lineales, donde a y b son números reales. El dominio de estas funciones son todos los reales. La imagen de la función son todos los reales. Y esta función es biyectiva. Es decir, que es inyectiva y es sobreyectiva y tiene inversa. ¿Ya? Eh, Luego están las funciones cuadráticas.
Las funciones cuadráticas son funciones de la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c, con a, b y c en los reales. El dominio de estas funciones son todos los reales. La imagen de estas funciones va a depende de el valor de a y del vértice. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que si yo tengo f de x, una función de esta forma, y entonces la imagen de f puede ser de dos tipos. Si a es mayor que 0, o si mayor que 0 estrictamente, porque si es igual a 0, sería una función lineal. Si a es mayor que 0, entonces el dominio de la imagen de esta función va desde el valor, vamos a ver, el vértice es hacia más infinito. Y si a es menor que 0, entonces sería de menos infinito sobre 4a. Así, esa sería la imagen. Además, esta función no es inyectiva en general. Si el dominio va de R en R, no es inyectiva. Es sobreyectiva, pero no es biyectiva. Bien, luego están las funciones radicales, que para esas hay que hacer un tratamiento especial, eh, porque van a depender del índice de radicación. Entonces, si es de la forma f de x igual raíz cuadrada de un polinomio, la raíz cuadrada, el dominio sencillamente de la función será el conjunto de todos los x tales que p de x sea mayor o igual que 0. ¿Ya? Y la imagen va a depender exactamente de p de x. No, perdón, en este caso no. No depende de p de x. La imagen va de 0 a más infinito. Exactamente. Así se. Es una función que no tiene por qué ser inyectiva. Es sobreyectiva y por lo tanto no siempre es biyectiva. Y luego están las funciones radicales de esta forma, las generales, que van a depender de n. Si n es impar, pues su dominio son todos los reales. Y si n es par, pues su dominio
va a depender de cómo sea el comportamiento de P de X, es decir, el dominio, bueno, aquí escribí mal algo. El dominio va a depender exactamente del polinomio P de X, es decir, donde ese polinomio sea mayor o igual que cero. El tratamiento que se le hace a este tipo de funciones va a depender mucho de esa cantidad radical y del índice de radicación. Pero por lo general estas son funciones que son siempre sobreyectivas, más no tienen por qué ser en general inyectivas y por lo tanto no biyectivas. Sin embargo, bajo ciertas restricciones del dominio, ellas pudieran ser inyectivas, pudieran ser sobreyectivas y pudieran ser biyectivas. Es decir, son funciones que se hacen tratamientos eh, para cada uno de los casos que se den. Es decir, que hay que conocer obligatoriamente cómo es el dominio, cómo es el comportamiento de la función, qué cosa debe satisfacer y qué cosa no debe satisfacer para poder determinar su inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. Luego están las funciones racionales. Y sobre estas funciones racionales yo voy a hacer dos partes. Una, mm, las funciones más simples y luego cuando se compliquen, pues quedan allí como para después explicar. Entonces, si la función racional es de la forma esta que está acá, es decir, un cociente de dos funciones lineales con A, B, C y D en los reales. Entonces, hay una manera muy sencilla y que es memotécnica, es decir, que uno se la puede aprender de memoria y siempre va a funcionar, siempre que sean lineales arriba y abajo, para determinar el dominio. Por lo menos, el dominio y la imagen. El dominio de esta función, sencillamente, son los reales menos el valor menos D sobre C. ¿Por qué? Porque es el valor donde esa función se anula. Y la imagen va a ser los reales menos este valor. Y, y pareciera brujería, pero es así. Perdón, sin el signo. Ese que está ahí. Te pueden estar completamente seguro que si eso ocurre, así sí va el signo. Si usted tiene una función de ese tipo, siempre va a pasar eso. Por ejemplo, si se recuerdan ahorita la función que teníamos, sin el, sí, sin el signo, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Teníamos la función ahorita que era x menos 3 sobre x más 5. El dominio dijimos que eran los reales menos el 5, menos el menos 5, perdón. Y la imagen, nosotros dijimos que eran los reales menos el 1. Y fíjense, aquí yo tengo A sobre C. Exactamente, A vale 1, C vale 1. Es decir, 1 entre 1, 1. Y tienen en la imagen y tienen el dominio. Y en general, si ustedes tienen una función,
aquí el dominio, yo automáticamente les digo que es los reales menos el 7 y la imagen es los reales menos el 3. Y si la cambian, aquí el dominio son los reales menos el 1 y la imagen son los reales menos el 4. El menos 4, perdón. Y siempre va a pasar así. Ya, siempre va a pasar así. Si usted tiene una función que es un cociente de dos funciones lineales, el dominio y el rango se calculan de esa manera. Estas funciones son inyectivas, estas funciones son sobreyectivas y por lo tanto estas funciones tienen inversa siempre, siempre y cuando la función sea de esta manera que está acá. Es decir, un cociente de dos funciones lineales. Siempre que tengan eso, eso va a ocurrir. Ahora, cuando ya eso cambia, que ahora yo lo que tengo son polinomios en general, es decir, tengo una función de la forma P de X sobre Q de X, donde tengo ahora polinomios que pueden ser de grado 2, de grado 3, de grado 4, de grado 5. Pues lo único que podemos decir que el dominio de esa función va a ser eh, los reales menos cuando Q de X sea igual a 0. Y la imagen, pues la imagen de F yo la dejo ahí en incógnita, porque va a depender del grado del polinomio y de los coeficientes del polinomio. Es decir, que no se puede hallar una expresión general donde ocurra eso. Es decir, yo no pudiera decir, bueno, la imagen siempre que sea de esta forma va a ser esta. Solamente en el caso lineal se puede hacer algo como lo que hice ahorita. Ya en el caso donde los polinomios son no lineales, o sea, son cuadráticos o cúbicos, siguen siendo, pero no son de primer orden, no son de primer grado, entonces ya yo no puedo determinar a ciencia cierta cómo es en la imagen. Y eso voy a tener que hacerlo dependiendo si la función es sobreyectiva, si no es sobreyectiva. Es decir, hay una serie de cosas que van a influir allí para poder determinar eso. Eh, bueno, existen los otros tipos de funciones que son las funciones trascendentes, que ahí está la función exponencial, las funciones logarítmicas, las funciones trigonométricas, que bueno, ya creo que por la hora más bien lo dejamos para otra ocasión. Yo les puedo hacer una exposición más acerca de ese tipo de funciones eh, y hablar un poco más de ellas, cuando son inyectivas, cuando no, y otra serie de cosas. Pues yo creo que por ahora estaría bien dejar esta exposición hasta acá. Y si tienen preguntas, pues háganlas. Para eso, pues, una de las ideas de esto es exactamente eso, que hagan preguntas acerca de las cosas que no entiendan para tratar de aclararlas, porque eso va a ser muy importante para ustedes poder abordar el curso de análisis matemático desde el enfoque que se lo están dando, que es un enfoque de cálculo. Eh, y bueno, y después que terminemos con lo de las funciones, podemos hablar un poco de análisis, sobre todo en la primera parte, eh, que es límites, ¿no? Creo que están viendo en la primera parte. Sí. Ah, ok. Bueno, después que hablemos de funciones, podemos continuar con límites y, y trabajar un poco más esas cosas. Yo puedo todas las mañanas, yo tengo clases en las noches, así que en las mañanas las tengo libres. Si ustedes quieren otro día, pues me avisan, por lo menos con un día de anticipación, y, y cuadramos el día y la hora
para ver la clase. Caballero. Si tienen preguntas, háganlas. Puede parar la grabación. Sabrina, ¿ibas a hablar? No, Eh, no tengo ninguna pregunta hasta ahora. la grabación, pues yo la voy a colocar en el mismo canal que coloqué las otras cosas de, de cuando estábamos dando el taller de preanálisis. Y lo voy a agregar allí como parte del taller de preanálisis también. Yo te la hago llegar cuando la tenga lista. Vale. Como nosotros tenemos que entregar la bella y hermosa práctica el viernes, pensaba que, bueno, hoy es jueves, ¿cuál otro día, no muy lejano, usted puede